Buenos días, bienvenidos a nuestra cita de todos los sábados en Caracol Sostenible, este programa de Caracol Radio y la Universidad Externado de Colombia, con Gabriel de las Casas y quien les habla, el profesor Gustavo Yepes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que cada día acosa más a la población, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero: el hambre. Recientemente las Naciones Unidas saca un informe que nos está mostrando que los efectos climáticos recientes y los que vienen van a generar unos problemas muy serios, no solamente pues para la región, sino para el mundo entero. Y eso nos lleva al ODS número 2 de hambre cero, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que busca acabar con ese problema tan serio que tiene el mundo de hambre. Y para eso vamos a estar hablando aquí con unos invitados muy especiales, expertos en el tema, y que nos van a estar hablando sobre esta situación, cuál es su problemática, pero sobre todo vamos a analizar si tenemos la capacidad de resolverlo. Por un lado tenemos al señor Juan Carlos Acero, él es el jefe de sostenibilidad de la empresa Cifora. Juan Carlos es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en organizaciones y responsabilidad social de la Universidad de los Andes. Ya nos contará un poco más acerca de su organización Cifora. También tenemos a un amigo de la casa, bienvenido nuevamente padre, el padre Daniel Saldarriaga, que es el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Todos pues conocen al padre ampliamente. Y también tenemos a Darío Pérez, que es investigador de agrobiodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt. Él es doctor en biología de la Universidad de Montpellier, investigador, docente y consultor con experiencia en temas relacionados con etnobotánica y sistemas alimentarios. Así que, como se imaginarán, tenemos un panel de expertos que nos ayudarán a entender este fenómeno y a ver qué podemos hacer para resolverlo. Muy bien, entonces me parece que podríamos iniciar de alguna manera con Darío. Darío, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál es ese problema que se está generando con el hambre? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, mira, justamente desde el año 2022, la DIAN hace la escala de experiencia de inseguridad alimentaria y allí tenemos una medición más o menos de cuál es esa hambre que tenemos en Colombia al menos, ¿no? En Colombia son más de 14 millones de personas que tienen dificultades para acceder a los alimentos, y de entre esas personas 2,7 millones dejaron de comer más de un día. Eso es algo crítico, y algo crítico en regiones como Córdoba, donde más del doble de las personas no comen una vez al día. Eso, sumado por ejemplo a la crisis climática, como tú decías, es un problema serio y que tendríamos que atender. Bueno, muy bien, pues padre Daniel, usted es experto en el tema, ha hecho un esfuerzo importante y reconocido en todo el país para resolver los problemas de hambre de la mayoría de la población de este país. ¿Por qué no nos cuenta un poco en qué consiste este fenómeno y cómo se ve en nuestro país? Hay una definición muy bonita que surgió en los comienzos del trabajo del Banco de Alimentos, y es que hambre es la experiencia que vive el que, necesitando alimento, no tiene acceso a él. Nosotros experimentamos, muchos de nosotros, el apetito. Y ya va siendo hora de almuerzo, qué bueno poder almorzar, pero muchos no tienen seguro el alimento cada día. Esta realidad de hambre, con relación a hace 25 años cuando empezábamos el trabajo del Banco de Alimentos, se ha mejorado. El lío es que los que hoy tienen hambre están en situaciones más calamitosas que hace 25 años. La cifra de poder tener inseguridad alimentaria en más de 14 millones de personas en nuestro país no se compadece con las cifras del desperdicio. Mucha comida en nuestro país no se puede aprovechar. Un porcentaje muy grande, dice el IICA, está en el campo. Otro porcentaje está en el mal embalaje, el no poder cosechar porque no tiene precio el producto, el que en nuestros hogares aprendimos a aprovechar una parte de los alimentos y somos capaces de botar comida. Muy bien, padre. Pues muchas gracias por eso y por todo el esfuerzo que ha venido realizando todos estos años por esa gran cantidad de colombianos pues, que tanto lo necesitan. Yo quisiera que continuáramos con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo ven desde la empresa privada ese problema generalizado del hambre? Muchas gracias por la invitación, Gustavo, y un saludo especial para quien compartimos este espacio. Queremos contarle que en Cifora
Nosotros somos una empresa que tenemos un modelo de agricultura orgánica y regenerativa. Cuéntanos entonces antes un poquitico de cifra para que todos los oyentes y televidentes puedan entender mejor cuál es la organización en la que estás trabajando. Nosotros transitamos primero trabajando en bosques de especies introducidas de eucalipto en Boyacá. Y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad de aprovechar esa tierra degradada y empezar a cultivar fruta orgánica. Creamos un modelo sostenible que quisimos escalar con los productores de la zona, porque además también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 tiene 4 metas asociadas al trabajo con los productores, con los agricultores. E hicimos un modelo que se llama la Ruta de Desarrollo del Productor Regenerativo, con un objetivo: cero desperdicio, es decir, compramos el 100% de la fruta orgánica que se produce en la zona, pero además lo que buscamos es también mejorar las condiciones de ingreso y de desigualdad de los productores de la zona, logrando inclusive que toda esa posibilidad de fruta fresca, también hay otra posibilidad de usos distintos de la fruta que además no es bonita, ¿no? Porque siempre se escoge o tendemos a comprar la fruta bonita porque es la que se vende en el supermercado, pero hay una gran oportunidad también de hacer uso de otra fruta que es muy buena, orgánica, y por eso nosotros creamos la primera planta procesadora y transformadora de Boyacá para aprovechar 100% la fruta y generar menos desperdicio, y eso tiene un impacto económico, ambiental y social en la zona. Juan Carlos nos presenta algo muy interesante porque, digamos, nos está mostrando que el hambre no solamente está en las personas que no tienen acceso a la alimentación, sino parece que tiene que ver con toda esa cadena de suministro, tiene que ver con los productores de la comida, de los alimentos, pero también tiene que ver con los esquemas de distribución y cómo le puede llegar, como mencionaba el padre. ¿Por qué, Darío, no nos cuentas un poco cómo funciona ese proceso? ¿Qué tiene que ver los campesinos en este ejercicio? ¿Qué tiene que ver con la capacidad de producción? Tengo entendido, según las cifras que tengo, el mundo produce comida para entre 10.000, incluso 12.000 millones de personas todos los días, y tan solo somos 8.100, 8.200 millones de personas. Entonces es algo pues muy llamativo, porque es muy raro que, a pesar de que sobre la alimentación, estemos hablando que haya más de 700 o casi 700 millones de personas que padecen hambre en el mundo, y también tenemos cifras como que más de 2 millones de personas tienen insuficiencia alimentaria y sufren de problemas debido a eso. Sí, es una contrariedad. Producimos una gran cantidad de alimentos, así como dice el padre y como dices tú, pero el alimento no llega, y eso es porque tenemos un sistema alimentario que no es realmente eficiente. Desde la producción, es decir, considerar lo que hacen las personas en el campo, que es vital y que contradictoriamente son ellos quienes tienen los mayores índices de inseguridad alimentaria, son las personas que más tienen problemas de hambre, al menos en Colombia. Entonces, ellos no se están alimentando bien, pero además están produciendo para la pérdida. Entonces, casi que todo lo que producen no lo está comprando el mercado, y además no están comiendo lo suficiente y variado. Entonces, tienen los medios de vida para lograrlo. Hemos visto, digamos, en regiones como Montes de María, que tienen una relación directa con el bosque y pueden tener la posibilidad de comer diversificado, a partir de las dietas locales o a partir de los conocimientos tradicionales que ellos tienen, pero que infortunadamente no es la generalidad, no es lo que llega. Entonces estamos acostumbrados a comer muy poco y de lo que hay, ¿no? Ahora, con el cambio climático, pues es peor, porque la gente no tiene la posibilidad de sembrar siempre, o cuando siembra se pierden las cosechas o los atacan enfermedades y plagas. Entonces es un problema multidimensional, ¿no? Que empieza desde la producción en el sistema alimentario, pero que después, por ejemplo, con los intermediarios, hace que sea ineficiente el acceso que tienen las personas que consumimos o las personas que consumen los alimentos. Y asimismo, el consumo pues no es eficiente, porque no estamos consumiendo lo que necesitamos y digamos de la calidad de lo que necesitamos. Entonces es un problema multidimensional. Ok, decir que estamos frente a un problema bastante complejo y que comienza porque no solamente el hambre se presenta al final de esa cadena de las comunidades que no tienen los suficientes recursos, sino comienza con los mismos productores. ¿Por qué, Juan Carlos, no nos cuentas cómo lo viven, ya que trabajas tú con ese tipo de campesinos y demás que tienen que vivir esta situación? ¿Cómo viven eso en el campo? Hay algo importante para los productores,
es que el productor está comprometido con la tierra y con producir, digamos, frutos, verduras que abastezcan a quien se las compra. Pero hay una situación y es la intermediación. Hay un punto importante porque en la intermediación hay unos incentivos que hacen que las personas, los productores, produzcan de cualquier manera. Tenemos inclusive en Colombia agricultura extensiva, agroindustria, con uso de fertilizantes, y eso también es importante tocarlo porque el ODS 3 no solamente habla de abastecer y de alimentarse, pero alimentarse bien. Claro, en Colombia todavía no tenemos una cultura de la compra del orgánico, estamos en ese tránsito, pero los productores hoy están buscando producir y producir que se les pague, digamos, de manera justa, de un comercio justo, y sobre todo que mejoren sus condiciones. Pero también hay un tema de acompañarlos, y el acompañamiento no solamente la asistencia técnica, sino acompañarlos es para que sus cultivos incorporen acciones de sostenibilidad, el agua, el manejo del suelo, la fertilidad, la biodiversidad, y además la adaptación al cambio climático, que es clarísimo y sobre todo lo hemos vivido en este país. Hoy ese es el tránsito, ese es el camino que nosotros estamos llevando desde Cifora como una empresa ancla de un ecosistema regenerativo que logra introducir prácticas muy concretas frente al productor, pero también que les aseguremos que participen de una manera justa en los circuitos económicos. Ok, muy bien, Juan Carlos, gracias. Padre, ¿por qué no retomamos, ya que usted conoce muy bien, es al final de la cadena el acceso, pues, a las personas? ¿Cómo usted ve esa conexión, lo que mencionaba Juan Carlos? De alguna manera, esos intermediarios generan un problema en términos de acceso a ciertas personas, especialmente los campesinos, y ¿tienen algún problema? ¿Limitan el acceso a otras personas en su cadena? ¿Cómo le pueden llegar a las comunidades si no existieran los bancos de alimentos? Sí, hay un lenguaje que hoy en día se está intentando volver más cotidiano, y es que nosotros podemos ver problemas y descubrir quiénes son los culpables detrás del problema, o ver oportunidades y considerar que nos podemos involucrar y participar dentro de las soluciones a todas estas necesidades. El mundo tiene hoy unas cifras que son impresionantes. Una tercera parte de lo que se produce se desperdicia, no se puede aprovechar. Y estos son observatorios que tiene Norteamérica y que tiene Europa. Nosotros en esta semana hemos tenido una semana en la que el Ministerio de Agricultura y muchos actores han estado pensando y han estado haciendo una reflexión profunda sobre esta realidad de la capacidad que tenemos de producir, sobre la preocupación que hay con todo este fenómeno del clima y sobre una realidad de ver que somos un país que puede exportar alimentos. Algunos han advertido que podemos ser uno de los 5 países despensa de producción de alimentos para el mundo, y esto debería generar un engranaje virtuoso de muchas oportunidades, no solamente para producir, sino para aprender a cosechar, para hacer una buena poscosecha, para aprender a transformar, para poder asegurar que se vayan a otras partes del país y a otras partes del mundo muchos de estos alimentos que somos capaces de producir, pero que no nos quedemos con nada. Lo que usted está diciendo, están intentando comprarle a los productores del campo todo lo que sean capaces de producir, y hay productos que no son bonitos, pero que son idénticamente buenos. Y lo hemos hablado a veces de esas zanahorias bífidas, o de esas naranjas que salen demasiado grandes o muy pequeñitas, o las papas que en ocasiones salen un poco más deformes. Todo esto nos está enseñando, y esto los ingleses lo han vuelto un tema de reflexionarlo, un tema de comernos la comida que no sea bonita, porque aprendimos a ver comida bonita hace unos años exhibida en las grandes superficies, y aprendimos a ver que la comida bonita atrae a nuestros ojos, pero hay comida que no se ve bonita y está organolépticamente igual de buena, en el contenido nutricional igual de perfecta, y que ojalá podamos aprovechar con los que no tienen acceso a la compra de estos alimentos. Ahorita usted decía, hay gente que no tiene acceso al alimento, y esta es una realidad que nosotros tenemos que ver como oportunidad para que nos enteremos de esfuerzos como los que hacemos los bancos de alimentos de Colombia en esas 26 ciudades donde intervenimos, y lograr salvarlos y volverlos
parte de una dieta sana y saludable a la que debemos acercar esa población más vulnerable. O sea, el padre Daniel nos plantea algo muy interesante que tiene que ver con una perspectiva cultural de qué nos enseñaron a creer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que de alguna manera hay una tremenda oportunidad de poderlo cambiar, especialmente en un país tan biodiverso como el nuestro, que es lo que quiero que pudiéramos explorar nuevamente con Darío. Porque, digamos, este país es totalmente biodiverso, pero estamos concentrados en cierto tipo de actividades productivas, estamos concentrados en una forma de cultivar. Los monocultivos son una de las, digamos, técnicas más importantes que se utilizan en este país. Cuéntanos qué tan importantes son, pero cuáles son los efectos que ese tipo de cultivos están generando en el medio ambiente e incluso en las comunidades. Sí, bueno, para empezar dejamos de ver al alimento como la esencia y empezamos a verlo como un objeto de consumo. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con el padre, empezamos a verlo como un objeto de mercantilización, y ahí empezamos a movernos a través de las dinámicas del mercado. El mercado nos dice qué es lo que podemos comer, qué es rico también comer, y nos vende grasas saturadas, azúcares, que es lo que por supuesto sabe más rico, pero no es lo que es más alimenticio o lo que está a acceso de todo el mundo. Ahí viene también la discusión de los ultraprocesados, que es lo que realmente la gente tiene acceso a más bajo costo. Pero para responder a tu pregunta, justamente la diversidad que tenemos nosotros de productos locales, la diversidad de variedades locales, que es lo que hemos venido trabajando con el Instituto Humboldt, es interesante porque allí nos damos cuenta qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Primero. Segundo, aprovechamos esa diversidad, porque a veces se queda solo en el discurso de sí, somos un país megadiverso, pero esa diversidad realmente nos llega al plato y a veces vemos que no. Sin embargo, hay comunidades que tienen acceso a eso, hay comunidades que sí lo aprovechan y hay comunidades que por gusto a la conservación han venido conservando, han venido cuidando esas semillas, y esas semillas son las que ¿Por qué no nos cuentas un poco más acerca de esas comunidades? Para ponerlo más concreto, ¿quiénes pueden ser? ¿Cómo funciona? ¿O qué es lo que hacen en particular? Sí, hay comunidades locales. Bueno, particularmente vamos a hablar de un proyecto que hicimos en el año 2023 con el Instituto Humboldt. Allí trabajamos con las comunidades de los Montes de María. Los Montes de María, que como es bien sabido es una comunidad que ha tenido problemas de violencia, ha sido como víctima directa de la violencia, pero además de los problemas de tierras. Allí ellos y ellas lo que han hecho es conservar los alimentos. ¿Y cómo los han conservado? A través de huertas locales, a través del uso de los productos forestales no maderables, a través, digamos, de alternativas para sus platos. Entonces, digamos, no tienen acceso a la carne, entonces hay proteínas alternativas como el queso, como el suero, como el ajonjolí, ¿cierto?, como los frijoles, que han podido ellos suplir como esas necesidades de proteína que se necesita en el plato. Pero además han tenido una comunicación directa con los bosques. De hecho, han sido ellos quienes han cuidado los remanentes de bosques secos que hay allí, y eso es como muy interesante. Desde el bosque se pueden obtener también algunos frutos, y desde el bosque también se pueden obtener medicinas, y todo esto es bueno para ellos porque no dependen de un mercado externo para poder alimentarse, sino que ellos mismos pueden autogestionar el alimento desde sus casas. Juan Carlos, vemos cómo entonces las comunidades tienen otras alternativas, pueden comenzar a diversificar el acceso a los alimentos, pero sobre todo tener un acceso a un mercado totalmente diferente. Las empresas, ¿cómo ven esto, Juan Carlos? ¿Cuál es la perspectiva de una economía o una producción mejor alternativa que no solamente se limite a tener un monocultivo y a utilizar pesticidas y producir lo que más se pueda para llevar a ciertos mercados y desperdiciar el resto? ¿Cómo funciona una economía, o mejor, una agricultura regenerativa? La agricultura regenerativa tiene que ver con suelo, agua, biodiversidad, energía solar. Es como devolverle la vida al suelo. Hoy casi que los temas de agricultura regenerativa han empezado a introducirse de una manera mucho más profunda en las agendas, digamos, internacionales, en organizaciones internacionales, y yo creo que nosotros vamos a transitar hacia esa agricultura que tenga un mejor equilibrio con el medio ambiente, pero también que se adapte a los cambios extremos del clima para producir y abastecer. Ahí hay una oportunidad que nosotros identificamos, que como decía el padre, es también no ver solamente el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno, y es, digamos, ¿van a seguir existiendo intermediarios? Por supuesto que sí, pero nosotros quisimos transformar esa relación del productor con una relación horizontal,
que participe y que sienta que producir un alimento, digamos, con unas óptimas características, pero no solamente eso, sino sin utilizar fertilizantes, pesticidas, pues también eso tiene unos incentivos que están relacionados a esa forma de producir. Y creo que ahí nosotros, como una empresa Ancla, vimos una oportunidad de trabajar de la mano con los productores, con sus asociaciones, particularmente en Boyacá, y crear este círculo virtuoso donde ellos también participen y vean y descubran lo importante que significa producir de manera orgánica y regenerativa, con algo también muy importante, y es un rol distinto de la mujer, sobre todo porque este año la FAO celebra el Año Internacional de la Agricultora, y yo creo que es una gran oportunidad de seguir visibilizando el rol tan importante que tienen las mujeres en las unidades productivas, pero también una oportunidad de encontrar unas formas distintas de generar orgullo en el campo, en los jóvenes, y por eso nosotros hoy trabajamos con los jóvenes para que tengan un rol distinto, que también tengan un orgullo y utilicen inclusive las redes sociales y los medios de comunicación para que sientan orgullo sobre el campo, porque sabemos que hay muchos incentivos que buscan que el joven migre a las ciudades porque no encuentran una gran oportunidad en el campo, y que creo que hay una oportunidad de generar un círculo virtuoso, como dije antes, que transforme esa realidad del campo. Por eso es que nosotros jalonamos como empresa Ancla esas transformaciones, pero lo hacemos con los productores. Ok, es decir que también estamos hablando que estamos perdiendo esa capacidad productora de nuestro país y que se requiere volver a que los jóvenes se motiven, se interesen por el campo y que podamos crecer de una manera importante en ese mercado internacional agrario. Padre, ¿por qué no nos cuenta un poco usted cómo ve esa conexión que tiene el campo directamente con los con los usuarios? ¿Dónde están esas oportunidades que usted ve que se pueden mejorar para que las personas se reduzca por lo menos esa incapacidad de acceder a los alimentos? Sí, en el 2007 tuvimos la oportunidad como Banco de Alimentos de Bogotá de entrar a ser parte de la Global Food Banking. Esta Global Food Banking es una gran red que integra como a 55 países y estamos cerca de 1.530 bancos de alimentos. Los bancos de alimentos no son una colombianada, son una iniciativa que se va fortaleciendo y se va dinamizando y se va convirtiendo en parte de la solución a los excedentes de productos y a las realidades de todos los estudios que se pueden hacer cuando tenemos que considerar a los que no tienen seguridad alimentaria. Nosotros aprendimos de los modelos de otros bancos. Al año siguiente fuimos con Pedronel Giraldo y Silvia Llano del Banco de Alimentos de Saciar y fuimos entendiendo que países como Australia, que en Norteamérica, que en Israel hay excedentes de alimentos que no alcanzan a ser aprovechados y los redireccionan hacia los bancos de alimentos, y los bancos de alimentos, a través de organizaciones que están cerca de la base de la pirámide solucionando la necesidad del alimento de la población en estado de vulnerabilidad, comienzan a ayudarles, y nos hemos dado cuenta que en el campo hay mucho alimento que no se aprovecha. El ICA habla de un 40% de lo que el país produce que no se aprovecha. Estos son cifras gigantescas porque tenemos un país con 9.76 millones de toneladas que no se aprovechan. El 40% de esto son más de 3.600.000 toneladas. Lo que logramos salvar los bancos de alimentos en Colombia se calcula que es el 0.4%. No llegamos al 1%, tendríamos que doblarnos y medio para ser capaces de aprovechar el 1% de lo que se desperdicia. Hoy nuestro esfuerzo en Bogotá, habiendo aprendido de Saciar, está en que llegamos a 32 municipios, 116 veredas y salvamos el año pasado más de 4.300 toneladas de producto, más de 4.300.000 kilos de producto. Nos acercamos a los campesinos, les estamos dando un valor que llamamos un valor de reconocimiento por lo que nos dan. Y en Corabastos, que ya nos metimos hace un poquito más de 10 años, estamos teniendo alrededor de 1.600 comerciantes con los que construimos un lema: menos comida a la basura, menos comida en los contenedores, más comida para nuestros comedores. Y con ellos salvamos el año pasado más de 5 millones de kilos.
Gracias a unos benefactores ya nos vamos a poder ampliar y una bodeguita que teníamos de cerca de 140 metros se va a convertir en 360 metros. El esfuerzo es grande, pero la oportunidad es muy fácil. Necesitamos, aprovechando este horario del mediodía de los sábados, en los que la gente quiere y sabe que puede encontrar en Caracol Sostenible, pues noticias muy bondadosas y noticias donde nos podemos convertir en parte de la solución, más aliados, porque necesitamos reconocerle a los campesinos. Este producto lo estamos haciendo llegar a otros bancos de alimentos en algunas ocasiones, pero nos estamos metiendo por zonas de la ciudad donde hay invasiones y donde hay gente que no tiene que comer. Muy posiblemente algunos dirán, no, pero es que dar de comer, eso es función del Estado. En los estados desarrollados, el Estado no alcanza a ser la solución completa y la población solidaria es la que se tiene que juntar para poder vivir la alegría de ayudar. En esta realidad de hambre, nos estamos acercando a estas comunidades para que lleven a sus casas y recuperen el valor de sentarse a la mesa. Porque poder comer en nuestra mesa es algo que podemos hacer muchos de los que estamos oyendo este programa, pero muchos no se pueden sentar a la mesa porque sencillamente no tienen mesa. En los inquilinatos hay una pieza donde a veces dentro de la misma pieza hay un baño, en ese baño arman una cocineta, en ese baño lavan la ropa y no tienen más, no tienen más. Comer de cualquier manera es una manera de satisfacer la necesidad del alimento, pero deberíamos movernos. El Papa Francisco decía, la comida que se bota se le roba a la mesa de los pobres. Ojalá consideremos de verdad ver qué más podemos hacer. Estos días, con lo que está pasando en Córdoba y en las zonas donde el invierno está arreciando, nos hemos movido y es genial ver a muchos aliados que son capaces de donar y a muchos que son capaces de hacer la redistribución en las zonas donde están los damnificados. Vemos entonces que a pesar de los desafíos, siempre hay gente comprometida y haciendo los esfuerzos necesarios para tratar de resolver estas situaciones. Seguimos entonces en Caracol Radio, en Caracol Sostenible, esta cita de todos los sábados aquí en Caracol Radio. Volvemos a Caracol Sostenible, esta cita de todos los sábados por Caracol Radio y la Universidad Externado de Colombia. Continuamos con nuestros invitados. Tenemos al padre Daniel Saldarriaga, el presidente del Banco de Alimentos. Tenemos a Darío Pérez, investigador del Instituto Alexander von Humboldt, y a Juan Carlos Acero, que es de la empresa Cífora, que nos están acompañando el día de hoy para discutir acerca de los temas del hambre, el ODS número 2. El padre hace un momento nos contaba unas cifras que son bastante alarmantes sobre la pérdida de alimentos. Estábamos hablando de, padre, usted hablaba de 3.600.000 toneladas perdidas, de alimentos perdidos. Sí, en el campo. Solamente en el campo. Sí, el planeación habla de 9.76 millones de toneladas, que es el desperdicio general. Muy bien, padre. ¿Y usted cómo está viendo esta situación? Recientemente, bueno, ya hace un par de años salió la ley 2380 de 2024 tratando de resolver unos problemas estructurales que se estaban generando debido a que parecía ser más rentable y más interesante botar la comida que poderla regalar. ¿Cómo vieron ustedes desde el Banco de Alimentos y cuáles son esos problemas que son estructurales y que todavía permiten que la comida se pierda? No sé qué tanto conoce la gente sobre la ley. Pasamos de tener un beneficio tributario del 25% al 37% sobre el producto que se dona. ¿Eso qué significa, padre? Si yo tengo una comida para donar, ¿qué significa ahora? Si yo tengo 1.000.000 de pesos en lo que estimo una comida que quiero donarle al Banco de Alimentos, en lugar de tener un beneficio de 250.000 pesos, voy a tener un beneficio de 370.000 pesos. Las empresas pueden denunciar lo que no alcanzan a aprovechar y cuando lo denuncian tienen la posibilidad de un 35% de beneficio tributario. En países como en países del mundo como Estados Unidos y Europa, el beneficio tributario es mucho, mucho más grande. Porque en Norteamérica, por ejemplo, estiman que el Estado no es capaz de hacer, el Estado necesita $3 para hacer lo que las fundaciones y en la base de la pirámide se hace con $1. Podemos triplicar el resultado
con lo que nos confían. Pero en esto todavía no hay mucha claridad y no hay suficiente información. El mundo tiene hoy un afán de vender todo lo que producen los que son más capaces de producir, y las empresas, por ejemplo, que han sido un gran aliado no solamente con la donación de productos, sino con la asignación de unos recursos y con el compartir conocimiento, porque nos apoyan con conocimiento a través de sus profesionales. Ellos nos han ayudado a fortalecer a los bancos de alimentos, pero necesitamos una decisión más contundente de muchos de los que nos están oyendo aquí y quieran curiosear qué pasa con los bancos de alimentos, porque podemos colocar en Google Banco de Alimentos Bogotá o la ciudad donde estén y enterarse de qué estamos haciendo, para que se acerquen y con su conocimiento sumen, o para que nos ayuden con productos o con recursos económicos. Cuando somos capaces de comprar y hacemos eficiencia en esa compra, pues seremos capaces de hacer eficiencias en los impactos de las poblaciones que necesitan, porque adicional a entregar las ayudas, queremos fortalecer esas organizaciones. El año pasado la Universidad Externado y otras 71 universidades se nos sumaron y tuvimos a 900 docentes y a 2.600 estudiantes que nos permitieron hacer cada vez más capaces a las organizaciones de el bien que ellos pueden hacer. San Felipe Neri decía, hagamos el bien, pero hagámoslo bien. Padre, usted mencionó hace un momento una frase del Papa Francisco diciendo que la comida que se bota se le estamos quitando al plato de los más pobres, y me hizo recordar a mi mamá y a mi abuela diciéndome que tenía que comerme todo porque había niños muy pobres. Y he pensado un poco en eso para que lo analicemos, porque no es suficiente con que yo no me coma toda la comida. ¿Qué se necesita entonces, Juan Carlos, para poder tratar de conectar ese plato que yo dejé o que no utilicé con las diferentes comunidades? ¿Cómo podemos facilitar ese acceso, ya que estabas hablando de las cadenas de suministro, para que al final las comunidades de verdad puedan recibir esa comida que nosotros pues no nos estamos comiendo? Yo creo que aquí hay un tema que juega en todo el proceso de la cadena, y es un tema del cambio comportamental o esa transformación cultural que nosotros tenemos con la relación con los alimentos, con lo que producimos, con lo que consumimos. Alguien decía que lo que buscamos es conectarnos un poco más con ese origen sagrado de lo que comemos. Y ancestralmente lo que se producía en Pancoger, lo que no se aprovechaba se compartía en el campo con otras personas que estuvieran cercanas. Y yo creo que hay una oportunidad de transformación cultural muy importante, no solamente en el campesino, en el productor, sino en toda la cadena, hasta los que tomamos la decisión de una compra de un producto y de no comprar inclusive más de lo que yo no necesito. ¿Cuántos de nosotros inclusive nos hemos encontrado con los refrigeradores donde ya ese tomate, esa cebolla pasó muchos días, y así uno lo encuentra todos los días en muchos de los amigos familiares? Y yo creo que hay un tema de transformación de la conciencia, pero también pensar quién nos está entregando esa cebolla, ese tomate, en nuestro caso la uchuva, que es el producto que más nosotros exportamos, fruta orgánica, y que es muy valorado en Europa. Y es donde ahí nosotros tomamos la decisión de esa fruta que va en fresco, o la que no tiene esas calidades B, calidades C, pues hay una gran oportunidad de pensar distinto en aprovechar esa fruta. Y ahí es donde nosotros tenemos un proceso de transformación de la fruta deshidratada, que también es valorada en los mercados internacionales como deshidratado. Y por eso creamos una planta deshidratadora y transformadora en Santa Rosa de Viterbo, para aprovechar también esa fruta y ver que hay que aprovechar el 100% de lo que se produce. Yo creo que ahí hay un tema en donde todos los eslabones de la cadena participamos, pero hay un tema también en función de ese cambio de comportamiento y esa transformación cultural de nuestra relación con el alimento, con las frutas, pero también con quien lo produce. Y Padre Daniel, usted
pues haciendo parte, digamos, de ese proceso, ¿cómo lo ve? ¿Cómo se puede mejorar todavía más ese acceso a las comunidades, dependiendo de cada uno de lo que tiene en su plato? Miren, en la Navidad tuvimos a los amigos de Roa que tenían unos excedentes de arroz, porque había un arroz que no es el que comúnmente vemos los colombianos. Y ese arroz, que pasó algo ahí curioso, pues eran 800 toneladas. Ahorita nos entregaron otras 800 toneladas y a través de los bancos de alimentos estamos redistribuyendo ese arroz. En algún lugar como en San Andrés, la gente ve ese arroz y no les parece igual de bonito que el arroz que siempre se consume, con el que aprendimos como a identificarnos. Pero es un arroz espectacular, el sabor de ese arroz y tiene unos nutrientes adicionales porque ha sido menos trillado, menos brillado, es espectacular. Pasa también con otros productos. Algunos hoy tenemos hábitos en los que no nos gusta la cebolla o no nos gusta la zanahoria o no nos gusta el tomate, pero Harry Sazón nos enseñaba una vez que esos tomates que se maduraban los podíamos transformar y convertir en una pasta o en un guiso y tener un producto no solamente para satisfacer la necesidad del día, sino que nos sirve para varios días, porque si le colocan aceite y un poco de sal, eso tiene para varios días la posibilidad de aprovecharse. Hoy con las frutas que están de cosecha en los lados de Boyacá, hay frutas que salen en cantidades muy grandes y no se logran comercializar todas. Y ahí hay unas oportunidades que necesitamos reconocer para que de verdad tengamos la mano puesta en el corazón, los que podemos ayudar a los que las producen, porque los que las producen muchas veces son personas muy pobres. Esto de la intermediación es un tema que tiene muchos bemoles. Si no fuera por la intermediación en este país, hay mucha comida que se perdería todavía más. Y hay un ejercicio y un esfuerzo que tenemos que hacer por ver cómo logramos llegar a más personas de las que necesitan el alimento. Estos días que estamos intentando acercarnos en Córdoba por todos esos municipios afectados o por el Chocó, hay lugares a donde toca ir por los ríos y hay lugares a donde toca ir cuando había una distancia de 2 horas a una distancia de 7 y 8 horas. Esto implica hacer unos esfuerzos muy grandes y muy fácilmente en las regiones hay gente que es transportadora, hay gente que de pronto tiene recursos y conoce que de esos territorios ha devengado parte de su fortuna porque allá tuvieron unas fincas o allá tienen parte de sus ganaderías extensas o agricultura industrializada. Qué bueno movernos a socorrer la gente que necesita. Hoy tenemos un fenómeno con el huevo. Hoy el país está siendo capaz de producir bastante huevos, pero muchos de los huevos no se están pudiendo comercializar y se calcula que un campesino que produce huevos en pequeños espacios está perdiendo alrededor de 100 a 150 pesos por huevo. Algunos están intentando porque no le pueden tapar el cañón a la gallina para que no saque huevos. Ellas producen huevos cada 30 horas. Y entonces, qué importante poder reconocer, porque el huevo es uno de los alimentos más nutritivos, qué importante poder entender cómo más y cómo mejor ayudar a esos productores. Aquí es un engranaje. El país necesita verse capaz de identificar, necesita verse capaz de ir identificando a los que necesitan, no para ayudarles, sino para hacerlos más capaces y para hacerlos más fuertes. En eso el Banco de Alimentos hace un esfuerzo muy grande con el campo y con las 1.337 organizaciones que nos permiten asegurar alimentación para cerca de 600.000 personas. Porque es paradójico lo que nos menciona el padre, digamos que aumenta la capacidad de producción, pero las personas siguen sin poder acceder a esa alimentación. Necesitamos oportunidades, opciones. Y aquí me gustaría que Darío nos comentara un poquito acerca de todas las experiencias con mercados campesinos, compras públicas locales, agroecología. De alguna manera eso nos ayuda a resolver esa falla que estamos encontrando en el mercado que no es tan eficiente. Sí, justamente yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos comiendo. Una parte sí es aprovechar desde la cocina todo lo que tengamos en los ingredientes disponibles que tenemos, también aprovechar en los mercados y que ese alimento que se está produciendo llegue a todo el mundo, como acabamos de hablar. Pero yo creo que otra parte es aprender de dónde vienen los alimentos, porque así creo que somos también más sensibles del origen de los alimentos, y eso es como algo que tiene que empezar por reconocer el conocimiento que tiene la gente en el campo
¿no? El conocimiento que tienen las mujeres que cocinan, ¿no? Y que nos han enseñado cómo hacer las mezclas para poder tener un plato diverso, pero también tenemos que intentar comprar otras cosas, ¿no? Ir a los mercados campesinos, ir a las plazas de mercado y también pagarle justo al campesinado, ¿no? Porque mucho de lo que se pierde, y de pronto estás de acuerdo, se pierde es porque no se le paga justo, entonces la gente también pierde la motivación para trabajar en el campo. Hacías un llamado, por ejemplo, a que los jóvenes volvieran a trabajar, pero a veces no es la mejor oportunidad financieramente hablando para la gente, pero si de pronto se le pagara justo, pues ellos volverían al campo como una opción real de ingreso económico. Otra parte pues es la diversidad de lo que se consume, entonces podemos nosotros también incentivar las huertas comunitarias, incentivar las opciones agroecológicas que no están deteriorando los suelos y que además están surtiendo, digamos, de manera local los mercados. De hecho, la mayor parte de lo que consumimos no viene de las grandes, digamos, superficies, no viene de las grandes producciones, sino que lo que consumimos generalmente viene de campesinos a pequeña escala, y eso es lo que tenemos que valorar, volver los ojos hacia el campo y reconocer que allí está primero nuestro origen, pero además nuestro alimento, y de ahí vivimos. Muy bien, es decir que de alguna manera nuestro sistema de mercado y comercial no está llegando a todos, hay alguna falla. Yo le voy a hacer una pregunta, padre, es una pregunta difícil, pero me gustaría preguntarle si la existencia de esos bancos de alimentos no son de alguna manera un mecanismo para cubrir esa falla que hay en el mercado. Si el mercado fuera tan eficiente, pues deberíamos suponer que no deberían existir esos bancos de alimentos. Pues los bancos de alimentos estamos en ciudades como Nueva York, estamos en ciudades como Madrid, estamos en todas las ciudades del mundo donde hay de verdad una conciencia de que en lugar de botar la comida, se aproveche y se le asegure el que llegue a los que más lo necesitan. Necesitamos entender que en un país como el nuestro, lo que tenemos que hacer, nos tiene que hacer sumar a lo que de pronto el Estado está haciendo. Hay un trabajo grande del Estado, muchas alcaldías tienen un trabajo muy grande para apoyar a los productores de alimentos y para hacer que de verdad se transporten adecuadamente los alimentos, que sigamos aprendiendo sobre la producción de alimentos. Las industrias hoy no están pasando por un momento fácil. Muchas de las noticias que hay hoy preocupan a las empresas, se quieren estar reinventando y se quieren estar haciendo capaz de entender a la población, pero necesitamos tener más estímulos para los que garantizan los alimentos. La ultratransformación de la que se habla en ocasiones parece que no es el mejor camino para los alimentos, pero de no tener alimentos ultratransformados podríamos pasar a no tener alimentos del todo. Uno no puede tener una vaca en el patio de la casa para poderla ordeñar y tomarse la leche fresca en lugar de pasteurizarla. Uno no puede tener 6 gallinas para que le coloquen los 5 huevitos que hacen falta cada día en el mismo apartamento de 40 metros cuadrados donde vive la mayoría de los colombianos. Uno no tiene dónde sembrar lo que necesita para poder comer los alimentos variados que le hacen falta cada día. No, necesitamos ver que el mundo se ha ido renovando y el mundo se ha ido haciendo capaz de producir alimentos para todos, pero necesitamos que muchos más nos hagamos conscientes de no botar comida. Yo, cuando dicen algunos, uno no debe comprar promociones, yo digo, compremos promociones. Si en los supermercados hay promociones, comprémoslas. Algunos de los que arman esas promociones son benefactores del banco, pero yo les digo al que compra en una promoción, mire si lo que necesita era uno de los 3 productos, ¿a quién le va a compartir los otros 2? Si cuando venimos de tierra caliente y pasamos por las zonas donde se producen alimentos y los campesinos aprovechan el puente o el domingo para vender en el camino, no le compremos regateando. Si no le podemos regatear a las grandes superficies, ¿por qué le regateamos al campesino? Sorprendámoslo y démosle más de lo que vale según lo que él nos colocó de precio. Y si traemos mangos y traemos naranjas o mandarinas y no somos capaces de consumirlas todas, tomemos la decisión de que a donde trabajamos o en el conjunto donde vivimos, le tocamos la puerta al vecino y le decimos, mire, estuve en Fusa y te traje estos 2 mangos, estuve en la mesa y traje por aquí estas guayabas, estuve en tal lado y traje unas papitas y están buenísimas esas papas, pero yo no soy capaz de comerme un bulto completo de papas, las comparto. Compartir es un modo
de vivir la vida para ser felices, para ser solidarios, para ver que el hambre, de verdad, yo no lo soluciono, pero no me quedo sin hacer algo por el hambre. Bueno, esperamos que los próximos invitados lleguen con papita o guayaba, que nos traigan acá. Con uchuva. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Finalmente, este problema es un problema estructural desde tu punto de vida, desde tu punto de vista, Darío. ¿Qué opinas acerca de si hay una falla en el mercado que no le permite llegar a las personas más pobres? Sí, no, definitivamente. Hay una falla en el mercado, pero también tenemos que tener un cambio de pensamiento, ¿no? No podemos también esperar a que el Estado haga todas las cosas por nosotros. Si nosotros, de hecho, cambiamos el pensamiento, va a haber una especie de construcción social del territorio en donde, si todos estamos pensando diferente, obligamos también al Estado a actuar de manera diferente, ¿sí? Iba también a agregar, me parece muy bonito esto que dices de compartamos lo que nos está sobrando, es como una idea de aprovechemos todo lo que hay disponible, pero también aprendamos a comer diferente, porque es que también solo nos dedicamos a comer las mismas cosas porque nos han dicho que están ricas y hay otras que hemos dejado de lado. Un ejemplo, por ejemplo, en Boyacá, el cubio, ¿no? Que mucha gente por la forma, ¿no? O porque siempre les han dicho es muy feo, pues la gente no come cubio, pero el cubio es delicioso y además es abundante, no tiene químicos y pues tiene muchos nutrientes, entonces es uno de esas variedades de tubérculos andinos que podríamos aprovechar. Y así con la gran diversidad que tenemos nosotros de frutas locales, de hojas, de raíces, que podemos aprovechar en una gran cantidad de preparaciones que pueden ser más económicas, que nos llenan el plato y que, bueno, nos hacen también felices porque comemos rico todo el tiempo. Entonces sí es compartir lo que nos queda en exceso, pero también probar otras cosas que de pronto están más baratas, que de pronto están en temporada y que podrían ser provechosas para nuestra dieta. Juan Carlos. Nosotros hemos adoptado en Sifora un lema que se llama sano para la tierra, justo para cambiar y vida para unir. Y no podemos producir en suelos degradados o degradar con la agricultura los suelos, el agua, la naturaleza. Tenemos que hacer una combinación, una armonía en producir y producir sano. Justo porque podemos construir relaciones donde los productores reciban lo que realmente merecen. Como decía el padre, ese regateo que muchas veces uno en nuestra cultura hacemos, nosotros deberíamos regatearle al productor. El productor debe ganar mucho más y participar económicamente de estos circuitos. Y creo que hay un tema, y vida porque de alguna manera nosotros tenemos que organizarnos en Colombia para pensarnos y alimentarnos mucho mejor y llegar a esas personas que no tienen la posibilidad de alimentarse, y en eso coincidimos creo que todos aquí en esta mesa, en la posibilidad de transformar, y no podemos esperar a que el Estado lo resuelva. Hay formas desde lo local y lo territorial que podemos transformar e incidir y jalonar en esas transformaciones donde la nutrición de nuestro país y la posibilidad de que el campesino participe y participe bien está en nuestras manos. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos viendo las alternativas a los problemas que estamos teniendo en la actualidad, y yo les tengo pues en nuestra sección de lo absurdo de la reflexión otra paradoja como es habitual, porque estamos viendo que el hambre no solo se presenta cuando hay escasez, también se presenta cuando hay abundancia, porque es paradójico, es absurdo que a pesar de que haya mucha comida, y como hemos visto, tengamos la capacidad de producir cada vez más alimentos para las personas, encontremos aún millones de personas que no tienen acceso a la comida, o cuando acceden a ella les puede producir enfermedades que pues afecta su bienestar. Estamos viendo, esto se conoce con el nombre de desiertos alimentarios o islas de comida. ¿Qué es esto? Básicamente es como una zona, una especie de zona geográfica en donde las personas no tienen esa capacidad de acceso, ya sea por transporte, ya sea por ubicación o por capacidad económica, a tener alimentos que sean balanceados, alimentos que sean nutritivos y que les ayuden a mejorar. Si generalmente están centrados solamente en comidas rápidas y alimentos ultraprocesados. Y esto se comienza a incrementar de una manera importante cada vez más. Podemos ver, pues, digamos, la magnitud de este fenómeno con algunas cifras que aquí les tengo. Por ejemplo, las estadísticas recientes indican que cerca de 13% de la población en Estados Unidos
digamos unos 39 millones de personas, viven en áreas de bajo ingreso y acceso a tiendas de alimentos saludables, es decir, que viven en desiertos alimentarios. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, aproximadamente 131 millones de personas, más o menos el 22% de la población regional, tiene barreras económicas para acceder a productos saludables y tener que consumir productos que son dañinos para su salud. Mire lo que nos dice la OCDE. En países como Estados Unidos y el Reino Unido, casi el 60% de las calorías consumidas provienen de alimentos ultraprocesados y en México llega al 30%. Y hay un dato del Global Public Health en Colombia, dice que en el 2005 más o menos llegamos casi al 16% de la energía consumida por la población proveniente de alimentos ultraprocesados. Y ya sabemos que hay muchos estudios, entre esos un estudio que encontró recientemente que por cada aumento del 10% en la producción de alimentos ultraprocesados en la dieta, el riesgo de mortalidad aumenta aproximadamente en un 14%. Entonces estamos viendo con estos datos una realidad que es bastante incómoda, que nos está mostrando que a pesar de que la comida sobra, hay personas que no solamente les falta, sino que mucha de esta comida está afectándolos en su salud y en su integridad. Los desiertos alimentarios nos pueden mostrar una falla muy importante dentro de los mercados, que no la puede cubrir el mercado tradicional y que requiere de algunas alternativas necesarias, especialmente para la población que tiene pues menores ingresos, porque yo creo que el hambre en medio de la abundancia pues no es, digamos, una casualidad. Esto es una evidencia clara de que lo que estamos haciendo es aceptar la injusticia sin siquiera pensárnoslo. Muchas gracias y queremos entonces agradecer a nuestros invitados, padre Daniel Saldarriaga, por todas sus ayudas para toda la población colombiana, a nuestro querido invitado Juan Carlos Acero, a Daniel Pérez por su participación, y queremos invitar a todos ustedes nuevamente a que nos acompañen todos los sábados en Caracol Sostenible, un programa de Caracol Radio y la Universidad Externado de Colombia, sábados 11 de la mañana, Caracol Radio, juntos más compañía.